Muy bien, pues, ¿cómo están? ¿Bien? Pues ya mi hermano Ernesto les dio la bienvenida, pero bienvenidos sean nuevamente a Casa de Oración Querétaro. Es un gusto que nos puedan acompañar, que puedan estar aquí con nosotros, y damos gracias a Dios por su vida, porque puedan ser ustedes perseverantes en la palabra, de una u otra forma, pues querer a Dios en su vida, querer que Él se manifieste y que Él nos cambie a ustedes, a nosotros también. Amén. Pues hermanos, estamos viendo la serie de El Sermón del Monte y vamos a continuar con el estudio de esta serie, para lo cual te pido por favor que allí en tu Biblia abras Mateo capítulo 5. Y esta enseñanza pues es una enseñanza que la vamos haciendo en serie. Vamos tratando de ver este mensaje que ciertamente pues es un parteaguas en lo que quería transmitir nuestro Señor Jesús hacia las multitudes y hacia sus discípulos, ¿sí? Entonces, para muchos estudiosos el Sermón del Monte ciertamente es un reto, y para todo cristiano debe ser un reto este sermón, el poder vivirlo efectivamente, el poder tener la enseñanza en el sentido correcto que quería nuestro Señor Jesús acerca de este sermón. Entonces, ahí en el capítulo 5, nosotros ya hemos revisado en las series, en las predicaciones pasadas, pues las bienaventuranzas que nos tratan de centrar en nuestro interior acerca de lo que debemos poner en nuestro corazón para recibir el reino de Dios. Y también hemos estudiado lo que corresponde a la sal de la tierra y a la luz del mundo. Entonces, el día de hoy vamos a revisar del versículo número 17 al versículo número 20. Si tienes oportunidad de escuchar los mensajes previos o no los has hecho, pues para que puedas contextualizar mejor el mensaje, pues te recomendamos que los escuches allí en línea y puedas seguir con la serie. Acompáñame a leer por favor estos versículos, y después de leerlos te voy a pedir por favor que me acompañes con una oración. Dice el versículo número 17: No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bendito Padre, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por tu bien, por tu verdad, Señor. Gracias porque el estar delante de ti, Padre, es lo que cambia nuestra vida, Señor. El que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra mente, Señor. El que tú abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Es lo que nos da vida, Señor. Es lo que nos permite continuar y ver, Señor, en qué camino debemos seguir. Señor, que tú seas el que hable a mis hermanos este día, que tú seas el que toque los corazones de ellos, que tú seas, Señor, glorificado en medio de ellos, Señor Jesús, y que tú recibas la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú pusiste tu vida y tú la mereces, Señor. Bendito y alabado seas, Jesús. Amén y amén. Pues hermano, vamos a continuar con nuestro estudio, y en la predicación pasada ya entrábamos en contexto de dónde estábamos y hacia quién estaba siendo dirigido este mensaje. Te voy a pedir que hagamos el mismo ejercicio. Sitúate ahí, tú
en la multitud, en medio de esa multitud, has escuchado de este Jesús que viene predicando la palabra del reino, este Jesús que viene haciendo milagros, que viene haciendo señales. Sitúate tú ahí queriendo escuchar más de su palabra, o a lo mejor queriendo de Él obtener un milagro o algo que ayude, aliente a tu vida, ¿sí? Allí estás en medio de Él, y de este Señor Jesús tú ya has escuchado las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas que te confrontan en tu corazón, de cuál es la postura que tú tienes delante de Dios. Si realmente es la postura que Cristo quiere para que tú estés y vivas en el reino de los cielos, ¿sí? El Señor Jesús, además de hablarte de estas bienaventuranzas, pues también te ha dicho: tú, discípulo de Jesús, eres valioso, porque eres la sal y eres la luz del mundo. No te diluyas, no pierdas tu esencia de lo que eres. Alumbra a los que están alrededor, conserva la tierra, sánala, ¿sí? Entonces estás escuchando la palabra del Señor Jesús. Y pues bueno, el Señor Jesús, después de hacer esto, les va a decir a la multitud y a sus discípulos un mensaje que los va a retar desde cualquier punto donde estés, sea que seas multitud o sea que seas discípulo. Fíjate que el mensaje de Jesús, el mensaje que venía dando desde que inició su ministerio, si tú te acuerdas cuando Juan, ¿sí?, fue menguando en su ministerio, Juan el Bautista, ¿sí?, y fue encarcelado, el Señor Jesús se levantó y dijo: se ha cumplido, el tiempo de predicar y anunciar el reino de los cielos se ha cumplido, ¿sí? ¿Y qué venía haciendo? Nuestro Señor Jesús visitaba las sinagogas en el área donde vivía. Sitúate ahí al norte de Israel, en Galilea, y el Señor Jesús entraba a las sinagogas, participaba del servicio y predicaba del reino de Dios. Era su costumbre, tenía esto por costumbre. Y lo que escuchaban del Señor Jesús, pues sus discípulos ciertamente escucharon más, pero la gente común que asistía a las sinagogas y que tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje del reino, ¿qué era lo que escuchaba, hermanos? ¿Sí? Escuchaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Y el volverse de su estilo de vida que tenían hacia Dios era un mensaje principal del Señor Jesús y continuación del mensaje que venía haciendo Juan el Bautista, y que también les estaba diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí, hermano, es a donde a lo mejor el congregante de la sinagoga pues no tenía tanta claridad. ¿Qué era eso de el reino de los cielos que se había acercado y cómo ha venido? Imagínate al pueblo judío, ¿sí? El pueblo judío pues fue conquistado por Roma. En el año más o menos 63 antes de Cristo, los romanos tomaron la ciudad de Jerusalén. Y el pueblo judío era un pueblo conquistado. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice: el reino de los cielos se ha acercado, pues a lo mejor ya no tenían tanta claridad. Decían: pues ¿cuál reino? Nosotros somos el reino de Israel y en este reino pues ya nos hemos dividido en nuestra historia. Fuimos un reino del norte, un reino del sur. Después, ¿sí?, hubo rebeliones y ganaron hasta cierto punto su independencia, pero después fueron conquistados nuevamente por el pueblo romano. Entonces, ¿de qué reino me está hablando? ¿A qué reino se está refiriendo este profeta al cual llaman Jesús, este que hace milagros? Entonces, sitúate ahí, hermano, ¿sí? Cristo, a través del Sermón del Monte, les está dando mayor luz, mayor claridad de lo que consiste el reino de los cielos. Les está diciendo
vean su actitud y postura interior en las bienaventuranzas. Reflexiona. ¿Cómo vas a recibir este reino? ¿Qué actitud debes de tener? ¿Sí? Pero también, después de decirles ustedes son la sal y la luz, los va a retar de lo que ellos vivían como su religión. Ellos eran judíos, la mayoría de ellos eran judíos, hermano. Y aunque podían tener prosélitos de otros pueblos y naciones que adoptaban la fe judía, en su mayoría eran judíos. ¿Y qué es lo que desarrollaban? Bueno, las costumbres y los ritos del pueblo judío. Eso era lo que hacían. Y a eso estaban acostumbrados. ¿Sí? Entonces, fíjate, Cristo les está aclarando. Para que nosotros nos podamos adentrar a esto y contextualizarlo, necesitamos desglosar qué estaba entendiendo y sintiendo aquel oyente del Sermón del Monte acerca de la ley y los profetas. ¿Sí? ¿A qué se va a estar refiriendo en cuanto a que me dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Entonces tenemos que relacionarnos qué entendían por ley y profetas. Fíjate que el pueblo judío actualmente tiene una tradición religiosa en donde dos tipos de mensajes son los que tienen validez y son los que escuchan como la palabra de Dios. El pueblo judío actualmente tiene algo que se llama tradición oral, pero también tiene una tradición escrita. A la tradición oral se le denomina con una palabra que se llama Mishnah. ¿Sí? Los judíos de hoy en día tienen la Mishnah. ¿Sí? Esta Mishnah es una recopilación de comentarios e interpretaciones acerca de la tradición que es escrita. ¿Sí? Entonces, para el oyente del primer siglo de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, había mensajes de una tradición oral más allá de lo escrito, y déjame decirte que esta tradición oral era válida, la tomaban como algo válido, como palabra de Dios. ¿Sí? Es como si yo ahorita agarrara una Biblia y de los comentarios dijera, pues mira, yo leí esto y entiendo esto es lo que me ha revelado Dios y voy a hacer un escrito comentando esos versículos. ¿Sí? Entonces ellos tenían esos como comentarios, esas interpretaciones a través de lo que era la palabra escrita. ¿Sí? Bueno, fíjate que en el siglo I tenían esta tradición de la Mishnah o tradición de la forma de la palabra de Dios oral, pero fue hasta el siglo III después de Cristo en que esta Mishnah fue ya formalizada y escrita. Y a partir del siglo III después de Cristo, cuando también la Biblia se iba formando, la Biblia cristiana, ¿sí?, es que quedó ya establecida esta Mishnah en una forma escrita. Y es a lo que los judíos de hoy, ¿sí?, denominan como Talmud. Talmud ya implica la Mishnah. Entonces, ellos no solamente tienen una tradición que fue original y escrita, sino también tienen esta tradición en la cual los comentarios fueron puestos y por lo tanto también les hacen caso. ¿Sí? La otra tradición que tenían los judíos de hoy y de ese entonces era la tradición escrita. A la tradición escrita de los judíos les denominaban Tanaj. Una T, una A, una N, una A y una J. ¿Sí? Esa es la tradición escrita que vale hoy también para los judíos, pero también para los judíos del primer siglo. Y el Tanaj es un acrónimo
en donde toman las primeras letras para formar una palabra y les ponen ahí entre ellas vocales. La Tanaj incluye la Torá, ¿sí? La Torá son los primeros 5 libros de nuestra Biblia cristiana, que es el Pentateuco, ¿sí? Son los orígenes del mundo, los orígenes del pueblo judío, la tradición de la ley dada por Dios, no solamente la ley moral en los 10 mandamientos, sino también la ley que debían de cumplir en el servicio y su ofrenda al Señor, ¿sí? Cómo va a ser el tabernáculo, qué características debía tener el tabernáculo, qué debían de hacer y servir, cómo se debían vestir, ¿sí? Cuando el pueblo venía a hacer ofrendas, cómo debían presentar esas ofrendas. Es toda una tradición de sus ritos religiosos. Entonces, ahí está la primera parte de la Tanaj. La Tanaj también incluía a el Neviim, ¿sí? Que es esta N intermedia de la palabra Tanaj. Y ese Neviim, fíjate que incluye a la mayoría de los profetas, ¿sí? Son libros proféticos. En nuestra Biblia cristiana nosotros tenemos profetas mayores y profetas menores, ¿sí? Pero ellos incluyen en este Neviim a los profetas más unos libros que nosotros consideramos como históricos. Ejemplo, ahí ese Neviim incluye también a Josué, a jueces, a reyes, ¿sí? Entonces, libros no están acomodados en el mismo orden que a lo mejor la Biblia cristiana, ¿sí? Pero son los mismos en ese sentido. Y finalmente, dentro de esta Tanaj, la parte final, ¿sí? Incluye al Ketubim. El Ketubim incluye a los libros poéticos y los libros de sabiduría, ¿sí? Más algunos libros que para nosotros como cristianos son históricos, ejemplo, crónicas, ¿sí? O ejemplos de otros libros que pueden ser tomados como históricos, pero también tienen profecía, como Nehemías, ¿sí? Entonces, esta Tanaj sí era existente en el siglo I, y los oyentes de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte tenían referencia de esta Tanaj y tenían referencia de la tradición oral que habíamos comentado, ¿sí? Fíjate, además de eso, el oyente del Sermón del Monte tenía la referencia de las fiestas, ¿sí? Los judíos tienen un montón de fiestas, ¿sí? Que fiesta para que cuando empiezan a cosechar y tienen los primeros frutos, fiesta. Que cuando salen los primeros frutos, fiesta. Que cuando van a recoger, fiesta, ¿sí? Que cuando salieron de Israel, fiesta. Que cuando Dios les dio la ley, fiesta, ¿no? Que cuando fueron librados en los tiempos de Esther, fiesta, ¿no? Entonces, los judíos, hermano, tienen un chorro de fiesta, ¿no? Bueno, en eso se parecen muchos cristianos, ¿no? ¿Les gusta? La fiesta, ¿no? Queremos ser judíos, no está bien. Pero fíjate, ¿cuál era el propósito de tener todas estas fiestas y rituales? ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesús lo que va a hacer es centrarlos en el mensaje. ¿Cuál es el sentido verdadero del mensaje? ¿Sí? Nuestro Señor Jesús no vino a rechazar la ley dada por Dios al pueblo judío, sino la vino a cumplir, ¿sí? Pero fíjate, o sea, el hecho de tener fiestas y ritos no fue condenado por nuestro Señor Jesús, ¿sí? No les dijo, no celebren la Pascua, no celebren los tabernáculos, no, el Pentecostés, no, eso está mal. No les dijo eso, ¿verdad? ¿Sí? Él cumplía y participaba. Porque con la tradición escrita, ¿sí? Con esa Tanaj, con la tradición oral, con las fiestas,
Ellos estaban aprendiendo a ver a Dios. ¿Sí? Veían a Dios a través de todas esas cosas. Y las fiestas para ellos eran un memorial de algo que debía darle sentido y significado a su propia vida. ¿Sí? Cuando tú te reúnes con los cristianos, ¿sí?, y celebramos la cena del Señor, no nos reunimos nada más para convivir, ¿sí?, y decir, bueno, qué gusto verte, nos da gusto. Pero también lo hacemos para recordar que tú y yo somos hermanos a través de un sacrificio puesto en la cruz, en donde Cristo entregó su sangre, entregó su cuerpo, entregó su vida, para que tú y yo fuéramos hermanos, hijos de un mismo Padre. ¿Sí? Entonces, estas fiestas para los judíos eran un recordatorio y un memorial de cosas que le dan sentido a su vida, ¿no? La Pascua, ¿no? Y vas a comer hierbas amargas porque amarga fue tu esclavitud que serviste en Egipto. ¿Sí? Y recuerda que un día tú fuiste esclavo, pero tu Dios con mano fuerte y poderosa te libró. Y vas a recordar con esta fiesta y este ritual esto, ¿no? Los tabernáculos, su tiempo en el desierto, cuando ellos estuvieron tanto tiempo vagando, y sin embargo, fíjate, en ese desierto, Dios les dio el tabernáculo en donde estaba la presencia de Dios. Tú, pueblo de Israel, pasaste por la dureza de tu corazón 40 años en el desierto, pero aún ahí yo tuve misericordia de ti y te di mi presencia y te di mi servicio para que cuando tuvieras problemas fueras a mí y me encontraras. ¿Sí? Entonces, fíjate, es algo que tiene sentido, tiene un trasfondo importante. El Pentecostés, ellos celebran el Pentecostés, ¿sí?, porque fueron los 40 días que Moisés subió y estuvo ahí para recibir la ley. Entonces, ¿qué estoy celebrando? En que tú, oh Dios Todopoderoso, me has hablado a mí a través de tu profeta para darme el entendimiento y pueda distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo, que no puedo distinguir cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda, tengo la gracia que el Dios del universo me hable y me diga, mira, esto es lo bueno. ¿Sí? Entonces, no debemos de ver, hermano, a estas fiestas y estos ritos como algo que lo condenaba a Dios, no. Pierde el sentido, hermano, cuando el pueblo participaba de eso sin conocimiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No sé. ¿Sí? Vengo a la cena del Señor y ¿qué estoy haciendo? Pues no sé, me van a repartir un panecito y me van a dar un vinito, pero no sé qué es lo que significa. El hecho que tú como cristiano participes de los ritos cristianos implica que debes tener un conocimiento de lo que estás haciendo. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque algo que es peligroso, hermano, es caminar con el Señor. ¿Sí? Si tú eres simpatizante de Cristo y aún no eres cristiano, bueno, te advierto, caminar con Dios es lo más maravilloso, ¿sí? Pero también es peligroso. Cuando tú vienes a la cena del Señor sin la conciencia plena de lo que estás haciendo, es peligroso para ti. Estás participando de algo de lo cual no conoces.
¿Quién fue ese Cristo? Pues no sé, o sea, ¿tengo una relación con Él? Pues no, no tengo una relación con Él. ¿Sientes que murió por ti y te ha dado salvación? Pues mira, en realidad no, pero voy a participar, porque eso es lo que hacen todos. ¿Sí? Bueno, la exhortación es: no hagas esto. ¿Quieres ser cristiano? Entonces, que Cristo viva en ti. Conócelo, ámalo. ¿Sí? Y una vez que esté en tu corazón y su espíritu viva en ti, ahora sí, entonces participa. ¿Vale? Bueno, la otra cosa que había en el tiempo de nuestro Señor Jesús era el sistema de las sinagogas. El judío iba a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la ley, los profetas. Este sistema de las sinagogas, fíjate que era un sistema pues que era abierto. Se permitía la participación del pueblo judío en forma ordenada y organizada. Y ahí es donde estos congregantes escuchaban acerca de la ley y los profetas. ¿Sí? ¿Cómo te imaginas que fuera ese servicio de las sinagogas, hermano? ¿Sí? ¿Cómo sería? ¿Sí? Bueno, vamos a estudiarlo, a ver, para situarnos en ese contexto. Fíjate que en este sistema de las sinagogas se reunían, bastaba con 10 personas para poder abrir una sinagoga. Y así estaban en varios pueblos y en varias regiones. En la sinagoga regularmente no había un servicio como tal de canto y alabanza, no. Sin embargo, sí tenían una forma de adoración que era el llamado del Shema, ¿sí? Y después del llamado del Shema había una serie de bendiciones y eulogias. ¿Te acuerdas del Shema, Israel? ¿No? Pues vamos para allá para que nos situemos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 6. ¿Sí? Y vamos a leer del versículo 4 al 9. ¿Ya lo tienes ahí? Amén. Bueno, vamos a leerlo, hermano. Dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Este llamado al Shema pues era adjuntado de otras lecturas. Si quieres apúntalas ahí mismo en Deuteronomio, el capítulo 11, los versículos 13 al 21, ¿sí? Entonces era como el llamado y era una forma de reconocimiento y adoración acerca de Dios. Y después venían lo que se denominaban las eulogias, ¿sí? Y las bendiciones. Fíjate que esas eulogias y bendiciones eran formas de adoración y reconocimiento al Señor, ¿sí? Te voy a leer una para que tú veas más o menos y sitúes qué es lo que decían en esas reuniones de la sinagoga. Decían: bendito sea el Señor nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios grande y poderoso y terrible, el Dios altísimo que muestra misericordia y bondad, que crea todas las cosas, que recuerda las promesas en gracia a los padres
y trae un Salvador a los hijos de sus hijos, por causa de su propio nombre en amor. Oh Rey, ayudador, Salvador y escudo, bendito eres tú, oh Jehová, el escudo de Abraham. ¿Sí? Si tú te fijas, estas bendiciones y estas eulogias pues son como salmos, ¿no? Son como reconocimientos a Dios. ¿Sí? Y después de que hacían este llamado, esta bendición, estas eulogias, ahora sí, venía la lectura de la ley y los profetas. Y le decían, vamos a leer Isaías. Entonces, en orden, escogían a alguien y decían, lee Isaías. ¿Sí? Y ya leían Isaías. Y aquel que había leído, si tenía sabiduría, si era escriba, además de hacer eso, hacía un comentario, una exhortación posterior, ¿no? Y esto lo podemos ver en las propias escrituras y evangelios, ¿no? Ya leíamos Lucas, la reunión pasada, en donde el Señor está diciendo, yo he venido a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, y les dijo, y hoy se ha cumplido delante de ustedes esta palabra. ¿Sí? Entonces, más o menos así concurrían su escucha de la ley y los profetas. Por lo tanto, hermano, sí escuchaban la palabra escrita, pero también escuchaban las interpretaciones de aquellos que hacían el comentario. ¿Sí? Y era totalmente válido para ellos. Cuando un escriba, un fariseo les decía, lo que entiendo de la ley y los profetas es esto, para el escuchante del primer siglo era algo válido. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en teoría no debía haber nada oculto en su corazón. Y nuestro Señor Jesús lo que está haciendo en el Sermón del Monte es aclarar lo que Dios les está diciendo a través de su palabra. ¿Sí? Imagínate que eres un judío del primer siglo y en primer lugar tienes que asistir para ver la palabra, ¿no? Tienes que asistir a la sinagoga. En segundo lugar, tienes que hacer lo que se espera de ti. Si eres hombre, si eres mujer, tienes que hacer lo que se espera de ti según la ley. Y además de eso, tienes que cumplir con los ritos y las fiestas que todos tenemos. ¿Qué estaba pasando, hermano? Estaba perdiéndose el sentido de lo que realmente era caminar con Dios. Tantas actividades, tantas cosas, que en lugar de tener una experiencia con Dios directa, en donde le hablaran a Dios, le amaran, se comunicaran con Él, se estaba volviendo una cuestión religiosa. ¿Qué hay que hacer? Cumplir el rito. ¿Por qué lo estás haciendo? No sé, pero todo el mundo lo hace y lo tengo que cumplir. ¿Que hay que participar de esta fiesta? Hay que participar de esta fiesta. Mujer, se espera esto de ti, no opines, no hables y tienes que comportarte así. Eso se espera de ti. Hombre, tú tienes que ser religioso, asistir a la sinagoga lo más que puedas y se espera de ti esto. ¿Sí? Y el propósito de Dios, hermano, ciertamente no es imponernos cargas que no sean difíciles de llevar. Yo te voy a preguntar, hermano, y tú debes meditar eso en tu propio corazón y en tu propia vida. Tú sabes tu vida, el Señor la conoce. ¿Sí? Tu caminar con Cristo actualmente te implica esforzarte por Cristo en todo. Es decir, no solamente tienes que cumplir en tu casa, si eres varón, si eres mujer,
sino también, bueno, pues hay que cumplir y hacer cosas, ¿no? Hay que ayudar en la iglesia, hay que hacer esto, aquello, ¿sí? Pero déjame decirte, no es el sentido de que hagas más y más y más y más sin cumplir el propósito de Dios en tu vida. Porque puedes estar haciendo mucho, hermano, y dejar de tener sentido lo que estás haciendo. ¿Sí? Puedes participar de muchas fiestas como los judíos sin que cumpla el propósito en ti de la reflexión de lo que estoy haciendo y participando. No es que te esté llamando a la inactividad, hermano, no. Aquel que conoce su Dios se esforzará por su Dios. Pero no era el propósito de nuestro Señor cargarte de tal forma que dijeras, híjole, ¿cuánto me cuesta caminar con el Señor? Acompáñame por favor a Deuteronomio, ahí, al capítulo número 30. ¿Sí? Bueno, fíjate, este capítulo 30 habla acerca de las consecuencias de aceptar o rechazar la ley. Está diciendo, si tú haces caso al Señor, entonces vivirás. Si tú no haces caso al Señor, entonces morirás. ¿Sí? Entonces les está advirtiendo acerca de eso. Dios no le dio la ley a los judíos para cargarlos de cosas que hacer. Dios no le dio la ley a los judíos para que ellos tuvieran muchos ritos que cumplir. ¿Sí? No. El propósito de la ley es que ellos puedan ver el bien y el mal. El propósito de la ley es que la ley cambie y transforme su corazón. El propósito de la ley es testificarles acerca de Cristo y de un Salvador en el cual tendrán salvación si tienen fe. Ese es el propósito de la ley, no hacer fariseos y activistas. ¿Sí? Vamos a leer todo el capítulo, ¿sí, hermano? Y fíjate cómo el hacer caso de la palabra de Dios trae muchas consecuencias, como atraer la misericordia de Dios, transformar el corazón del hombre, ¿sí? Caminar con Dios, pero no como una carga impuesta, sino como un yugo fácil, ¿sí? Entonces vamos a leerlo, hermano. Dice Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, hoy tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. ¿Sí? Dios ya conocía el corazón de Israel, ¿sí? Y ya sabía que Israel era un pueblo rebelde. La advertencia era, si tú te alejas de tu Dios, vas a tener muerte. Te estás alejando del bien. Porque, como dice la palabra, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero que me aleje y lo deje de escuchar y no escuche su palabra, iba a traer consecuencias. ¿Qué? Pues como lo vivió el pueblo judío. ¿Sí? El pueblo judío fue conquistado, hermano, por los asirios. El pueblo
judío fue conquistado después por los babilonios. El pueblo judío fue conquistado después por los macedonios, los griegos. El pueblo judío fue conquistado después por los romanos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se alejaban de su Dios, olvidaban al Dios de Israel. Eran los elegidos de la promesa, pero eran duros de corazón. Y Dios ya sabía que se iban a alejar de Él. Pero qué bueno es Dios, hermano, que cuando ellos reconocen su maldad, Él trae misericordia y salvación. ¿Sí? ¿Cómo estás caminando con Dios, hermano? ¿Cómo estás caminando? La exhortación es que te vuelvas completamente hacia Dios. Porque si te alejas de Él, así como Dios te ama y te bendice, si te alejas de Él, hay juicio y hay consecuencias, hermano. ¿Sí? No lo digo para tu condenación, porque su temor es limpio, hermano, y no hay condenación en Él. Pero lo digo para que te guardes, para que mires que estés firme, que no caigas, seguir hacia adelante con el Señor. ¿Sí? Dice en el versículo 6, fíjate, se arrepentía el pueblo de Israel, Él iba a tener misericordia, y en el versículo 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Fíjate la secuencia. Pueblo de Israel, a lo mejor puede ser tu propia vida, ¿sí? Desconoces a Dios, te alejas de Dios, hay muerte y consecuencias malas. Lo reconoces, te arrepientes y Dios tiene misericordia de ti y otra vez trae bondad. Pero fíjate, ahora vienes con otro corazón a Él. ¿Y qué está diciendo? Cuando mi pueblo venga hacia mí, entonces yo voy a circuncidar su corazón. Hay que tener esa postura humilde y de reconocimiento delante de Dios. Fíjate, vamos a leer, hacer énfasis en esa parte. En el 8, y te volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obras todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Para el circuncidado de corazón, hermano, sus mandamientos no eran gravosos, no eran pesados. Para el circuncidado de corazón no era difícil caminar con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues no matarás, ¿no? Yo amo a mi hermano. ¿Sí? ¿Y quién es esa fuente de amor? Pues tú, Padre mío, tú eres la fuente del amor. Yo aprendo de ti, tú me enseñas a amar, tú me dices que me amas, y aunque yo me equivoco como hijo, tú me sigues amando. Y así yo debo amar a mi prójimo aunque se equivoque. ¿Sí? Entonces, Dios transforma el corazón. Y para el que tiene circuncidado al corazón, sus mandamientos no son gravosos. Y entonces los hace, camina. Vamos al versículo 11. Versículo 11 de Deuteronomio 30. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos?
porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que tú ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Sí? Fíjate, el énfasis aquí, hermano, es que no es un caminar gravoso, ni es algo que tú digas, ay no, ¿cómo me va a hablar el Dios del universo a mí, habitante de la tierra? ¿Sí? ¿Quién me hará escuchar su voz? ¿Quién me hará oír su palabra? ¿Qué te está diciendo Dios ahí? No digas en tu corazón, ¿quién nos lo traerá? ¿Sí? Cerca de ti está la palabra. Es la misma referencia que nosotros vemos en Romanos, cuando le dice que si confiesas que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Entonces, no se trataba la ley y los profetas de algo pesado, de algo imposible de hacer, de algo que no se pudiera. No, hermano, Dios no dio la ley y los profetas para el pueblo de Israel, para darles un yugo y una esclavitud. Dios no quiere, hermano, tu vida para adueñarse de ella, ¿sí? Y que tú digas, ay, es que es tan pesado caminar con el Señor y ser santo es tan difícil. No, hermano, no queremos imponer yugos como los fariseos. Pero sí medita, ¿qué te cuesta trabajo en tu vida? ¿Sí? ¿Qué es con lo que luchas? Todos tenemos luchas. Que el Señor sea fuerte contigo en eso. Y Él se perfeccionará en eso. Pero persevera en el Señor. La actitud es, estoy vuelto a su ley, estoy vuelto a Él. Él me va a cambiar, Él me va a transformar. Voy a caminar con Él. Y pues, ciertamente para el siglo I, estaban escuchando esto, estaban pensando en todo lo que tenían que cumplir y en lo que eran sus ritos y desarrollo religioso. ¿Sí? Pero ese no era el sentido por el cual el Padre dio esto. Bueno, vamos a volver a nuestro versículo base. Ahí en Mateo, capítulo 5. Ok. Vamos a leer el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Cristo estaba reconociendo a la ley y los profetas como una palabra de Dios. Y lo estaba reconociendo como un estatuto permanente, puro, eterno y verdadero. ¿Sí? Te voy a dejar esta pregunta, hermano, y la vamos a responder conforme vaya avanzando la plática. Los cristianos hoy en día debemos reconocer la ley, ¿sí? La Tanaj. ¿Sí? Bueno, la iremos respondiendo, hermano. ¿Sí? Ese yugo que tienen los judíos como ley, ¿debe ser yugo para nosotros? Esa es una pregunta. Y conforme vaya el tiempo, la responderemos. ¿Sí?
venga. Pero fíjate que nuestro Señor Jesús sí reconocía la ley y los profetas. Es algo, un estatuto puro, un estatuto eterno, un estatuto verdadero. Acompáñame a el Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer el versículo 137. Y de ahí me voy a ir saltando, hermano, para que por favor los vayas siguiendo allí en tu Biblia. ¿Ok? ¿Ya estás ahí? Amén. Bueno, dice el Salmo 119, versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y el alma y la ama tu siervo. Al 51, ¿sí? Dice: cercano estás tú, Jehová, a todos tus mandatos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Y de ahí me voy a saltar hacia el 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Sí? Entonces, la Tanaj, la palabra que tenían como tradición escrita los oyentes del siglo I, era abrazada, aceptada, porque la misma palabra lo dice. Son estatutos eternos, son perpetuos, son puros, son justos. ¿Sí? Pero acuérdate que no los debemos de recibir en forma adversa, que nos hagan mal, sino son para nuestra vida, son para nuestro bien. Vale. Cristo además no solamente reconocía la ley, sino Cristo fue cumplidor de la ley. Y no solamente en un sentido, en todos los sentidos. ¿Sí? Hay una ley que es la ley moral en esta Tanaj. Los 10 mandamientos es una ley moral. ¿Qué debes de hacer? ¿Cómo te debes comportar con tu prójimo? ¿Sí? En la Tanaj también hay una ley civil. ¿Cómo te debes comportar con los esclavos que hay en Israel? ¿Cómo te debes comportar con las viudas? ¿Cómo te debes comportar con los tratos que tienes de dinero entre el pueblo? ¿Sí? Hay una ley civil. Sin embargo, también aquí había una ley ceremonial. ¿Sí? ¿Cómo debes ir a hacer y presentar tus ofrendas? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes presentar tus sacrificios? ¿Cómo debían de vestir los sacerdotes? Etcétera. Pero fíjate, había una ley que era la ley de la justicia de Dios. Esta ley de la justicia de Dios era una ley que iba más allá de la ley moral. Yo te puedo decir cómo te portes, ¿sí? Qué hagas y qué no hagas, pero también te voy a decir qué es justo y cómo va a ser el cumplimiento de la ley de esa justicia. Perdón, hermano. Cristo es el cumplimiento de esa ley en justicia. Entonces,
Cristo cumplió con toda la ley y los profetas. Los profetas hablaban de Cristo. Vamos a ver algunos versículos, hermano. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer el 15 y el versículo 21. ¿Sale? Fíjate, ¿qué dice el 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo iba a ser el cumplidor de la justicia. ¿Por qué? Porque el hombre iba a caer en pecado. La maldad iba a reinar aquí en la tierra. ¿Sí? Pero a través de Cristo, Dios iba a redimir a su pueblo, y no solamente a su pueblo, a toda la humanidad, y se iba a ser enemigo de Satanás. ¿Sí? Imagínate a Satanás. ¿Qué pasa con Satanás? Satanás se corrompió siendo un ángel. ¿Sí? Siendo un ángel de luz, se corrompió. ¿Y qué hubo para él? Justicia inmediata por parte de Dios. Ya no hay lugar para ti aquí, en el cielo. ¿Sí? Y él es el origen de la maldad. ¿Y qué pasó con el hombre? Bueno, el hombre también cayó. Pero fíjate, cayó por la inducción del mal de Satanás. Si Satanás no hubiera estado en el huerto del Edén, ¿sí? Y Cristo y Adán, hubiera estado ahí con Eva y no lo hubiera inducido al mal, ¿qué hubiera pasado? Nada, comunión perfecta, no hay maldad. Pero ¿qué pasa? Porque Satanás indujo a Adán, entonces hubo muerte. Y se convirtió entonces Satanás en enemigo de Dios y de la humanidad. ¿Qué pasa? El hombre peca. El 21, perdón. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? ¿Ves a Cristo ahí, hermano? Ahí está Cristo. ¿Sí? El hombre merece muerte, pero va a haber derramamiento de sangre para cubrir al hombre por su falta. El hombre que quiso cubrirse con hojas. Sin embargo, Dios fue quien propició el sacrificio de derramamiento de sangre, tomó sus túnicas y los cubrió, hablando de que Cristo iba a cubrir el pecado del hombre. ¿Sí? ¿Es justo para ti, hermano, que otro pague por tus pecados? Bueno, no sé si sea justo para ti, hermano, pero te estoy diciendo que Cristo cumplió la justicia de Dios. Cristo cumplió la justicia de Dios. Para Dios sí es justo. ¿Sí? Y por eso Él es tan grande que se provee a sí mismo un sacrificio perfecto y redentor. A lo mejor tú no lo ves como algo justo. ¿Sí? Lo que tú pienses de la mente de Dios, hermano, no es relevante. Te causa conflicto a ti en tu mente, pero cuando tengas la mente de Cristo, te gozarás de eso. ¿Amén? Ok, vamos a seguir, hermano. Vamos a leer Isaías 7. Y vamos a leer el versículo 14.
Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Sí? Fíjate, Isaías, no tengo ahorita el dato preciso, pero son cientos de años antes de Cristo. Me parece que son 400 más o menos años, hermano. ¿Sí? Pero Cristo es el cumplimiento de la ley de la justicia de Dios. ¿Sí? Acompáñame ahí mismo, Isaías 9. Vamos a leer del 1 a el 7. Mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasado del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí? Lo repito, hermano. Cristo es el cumplimiento de la justicia de Dios. ¿Sí? Cristo es, nadie más podía cumplir esa parte de la ley. ¿Sí? Nadie más. Solamente Cristo. ¿Sí? Vamos a Isaías 52:13. El oyente de la predicación del Sermón del Monte en la multitud, ¿qué estaba esperando? Un Mesías político, un Mesías militar, un Mesías que echara al pueblo romano, pero su corazón estaba cerrado y no entendían estas palabras, que su libertador, la justicia de Dios, iba a ser un siervo sufriente, humilde, ¿sí? Un siervo que lo salvara a través de su sacrificio de las aflicciones que tenían. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Hermano, Cristo es la justicia de Dios. No había otro, hermano. Él cumplió la ley en ese sentido. ¿Sí? Cristo es la justicia de Dios. Fariseo, siglo I, escriba, siglo I, ¿sí? ¿Qué hacía? ¿Puedo ser tan disciplinado con la palabra de Dios? La palabra de Dios me manda que diezme de todo lo que tengo, de todo, hasta de las especies. Voy a diezmar hasta de eso, ¿sí? La palabra me exhorta que ore. Soy tan disciplinado y tengo tanto orgullo en el corazón que voy a orar de pie y me voy a sentir que le estoy hablando a mi Padre, menospreciando a los demás. Fariseo del siglo I, escriba del siglo I, yo tengo la palabra de Dios, el consejo de la verdad me ha sido dada a mí porque soy hijo de Abraham y conozco lo que es verdadero y lo que es falso. Y tú, que no eres estudioso, que no eres disciplinado, que no tienes la capacidad de ser perseverante en una meta, un motivo, tú que no puedes leer, eres analfabeto, tú no conoces la palabra de Dios. ¿Qué pasaba, hermano? Se estaban justificando por sí mismos. ¿Te pasa, hermano? ¿Cuánto tiempo has caminado con Cristo? ¿Ya cuánto tiempo llevas caminando con Cristo, hermano? ¿15 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿50? Los que sea, hermano. Cristo te sigue manteniendo. Cristo es tu justicia. Cristo es tu verdad. Él es la justicia del Padre para por ti. No eres tú, no es tu esfuerzo. No es lo que tú haces. Hazlo, esfuérzate, sí. Pero no te olvides de quién te sostiene.
Si de esto caes, hermano, te vuelves como los fariseos. Si pierdes la capacidad de asombrarte de la justicia de Dios y estás haciendo tanto en la iglesia, pero eso sí, te sientes orgulloso porque haces y hasta sientes culpa porque a veces no puedes cumplir y dices, es que tengo que hacer más. ¿Por qué? Analiza tu corazón. Cristo es el que te mantiene. Cristo es la justicia de Dios para ti. Descansa en Él, reposa en Él. Y Él circuncidará tu corazón. Él te transformará. Él te cambiará. Y será su yugo fácil, ligero. Hermano, dijimos, los cristianos deben cumplir la ley y los profetas. Bueno, hermano, hay amplias explicaciones de esto en las cartas, hermano. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿eres judío? ¿Tú eres judío, hermano? No. La ley y los profetas no era para ti, hermano. Si eras prosélito, bueno, adquirías ese yugo. Y entonces tenías que obrar en la ley y los profetas. En primer lugar. Segundo, no eres judío, pero sigues a Cristo. La justicia de Cristo es una justicia mayor a la de los profetas y la ley. Y porque Cristo vive en ti, puedes caminar en ese nivel de mayor exigencia que no se queda en la ley y los profetas, sino va más allá. ¿Sí? Hermano, no dudes de la palabra de Dios, de la Tanaj. La ley y los profetas, hermano, cuando los lees y estás alineado a Dios y Dios vive en ti, tú dices, esto es verdadero, esto es justo, aunque no lo tenga que cumplir yo porque no soy judío, esta palabra es verdad. Esta palabra es eterna. Aunque no sea judío y no haya sido dada para mí, esto me acerca a Dios, me transforma. ¿Sí? No es preguntarse como cristiano, ¿hasta dónde tengo que cumplir la ley? Si te estás preguntando como cristiano hasta dónde tienes que cumplir la ley, algo está pasando en tu corazón, hermano. No estás entendiendo algo del sentido para lo cual el Padre proveyó su ley. No es para enseñorearse de ti y ser un amo injusto, no. Como te dije, la Tanaj es para tu vida, es para tu transformación, es para que sepas qué es bueno, qué malo, qué debo dirigirme, qué hacer. ¿Debo cumplir la ley ceremonial? ¿Eres judío? No. ¿Y tu sacrificio? Fue perfecto una vez y para siempre. Y ese fue Cristo Jesús. Entonces, la ley ceremonial no es para ti. ¿Me tengo que circuncidar porque aquí viene que me circuncide? Bueno, hermano, ¿sí? Aquel que actúa conforme a la ley sin que tenga ley, tiene circuncidado su corazón para con Dios, porque hace conforme a Dios. Y no necesita una señal externa de algo interno que está pasando en su corazón. ¿Sí? Entonces,
No, hermano, no tienes que circuncidarte. En Romanos, hermano, en Gálatas, ahí vas a poder ver la amplia explicación que existe de nosotros como cristianos y la ley de los judíos. Nosotros vivimos a través de la ley, de la gracia, de la fe, y eso es lo que nos justifica delante de Dios. ¿Sí? Y estas palabras que habló Cristo y dijo: quien enseñare que estas palabras son pequeñas y desaconseje para que no las hagan, será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Sí? La puede decir el Señor porque ¿qué te está diciendo? Yo soy tu justicia. Tú vas a transformarte a través de mí. Yo voy a cambiar tu corazón, voy a transformar tu mente para que no te quedes con la Tanaj nada más, sino puedas ir a un caminar cada vez más excelente y glorioso para con Dios. ¿Sí? Sus mandamientos, hermano, no son gravosos. Ciertamente su yugo es fácil y ligera su carga. Pero nosotros, hermanos, debemos de tomar el sentido correcto que nos quiere dar nuestro Señor Jesús y conocer que a través de Él somos justificados delante del Padre y que Él siempre, hermano, siempre te va a sostener y va a ser tu justicia. Así falles. No busques fallar intencionalmente, hermano. No busques el pecado en tu vida. ¿Sí? Aléjate del pecado. Pero aún tienes abogado para con el Padre si fallas. Y esa justicia y esas misericordias son fieles y eternas. Así como fueron para David, así es para ti. Misericordia, una misericordia fiel y eterna. Amén. Vamos a orar, hermano. Acompáñame ahí desde tu lugar. Bendito Padre, Señor, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, te bendecimos y te damos gracias, Padre, por tu palabra escrita, Señor. Gracias, Señor, por todos estos escritos, Padre, que han sido y son vida para nosotros, Señor. Señor, tu palabra es eterna, buena y es verdadera, Señor. Y podemos reconocer que es para nuestro bien y para nuestra vida, Señor, el obedecer estas ordenanzas, el seguir estos mandamientos, Señor. Si bien no estamos, Señor, bajo una ley de muerte porque hemos, Señor, muerto en Cristo, ciertamente, Señor, queremos que tú nos transformes, que tú vivas en nosotros, Señor, y que tú seas quien nos lleve a un vivir cada vez más excelente, Señor, en Cristo Jesús. Señor, que no perdamos de vista lo que hacemos, Señor. Señor, que como iglesia no nos sintamos agobiados, ni nos sintamos, Señor, cada día más pesados, Señor, en una carga por servirte. No, Señor, líbranos de que eso suceda en nuestro corazón, Señor. Que no sea el activismo, Padre, sin significado lo que hagamos, sino lo que hagamos, Señor, lo hagamos para ti, cobrando sentido en nuestro corazón, cobrando valor en nuestro corazón, porque tú nos los has revelado, porque tú nos los has mandado, Señor. Señor, ayúdanos como iglesia, Padre, a que siempre, Señor, reconozcamos que tú eres nuestra justicia. Que tú, Señor Jesús, eres esa ley de justicia cumplida en nosotros, Padre, y que así lo quiso el Padre, y que tú eres quien nos sustenta a nosotros, Padre. Que no importa cuánto tiempo hayamos caminado contigo, Señor, que siempre nos asombre ese sacrificio perfecto de tu Hijo amado
propuesto por ti, Señor, para gloria tuya. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos y te honramos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.